Hola dudes, yo soy Lane. La princesa es un ser misterioso y aterrador. Se dice que el simple hecho de saber sobre su existencia ya es peligroso. Aún así queremos ver el video. Ok, vamos a ver su historia. Quizás alguno que otro haya escuchado sobre un videojuego de nombre Zelda Ocarina of Time. Siendo tan solo un niño, Theo disfrutaba de este título, al mismo tiempo que posteaba y leía foros donde participaban otros jugadores como él. Compartían sus capturas, trucos, secretos. Este chico ya había llegado bastante lejos en su partida. Conocía la mayoría del mapa y zonas del juego. Fue por eso que se sorprendió cuando vio algo extraño en las planicies de Hyrule. Algo que no estaba ahí. Se trataba de un NPC, o sea, un personaje que el jugador no puede controlar. Esta figura tenía la forma de una chica pelirroja con vestido blanco. No parecía tener muchas texturas, solo aquel color blanco plano para el vestido y su piel, y un color rojo para el cabello. El rostro carecía de facciones, excepto por la nariz. No tenía boca, ni ojos, ni nada más. Este personaje se encontraba flotando a poca distancia del piso, inmóvil. Era extraño porque nadie que no fuera un enemigo se encontraba en esa zona del juego. Theo pensó que quizás, al haber completado Zelda Ocarina of Time casi en su totalidad, había desbloqueado un secreto. En ningún foro había escuchado ni visto nada sobre aquella misteriosa chica. Esta tenía una pose en forma de T, con los brazos extendidos creando algo parecido a un crucifijo. Esta pose es la que normalmente podemos encontrar como la predeterminada de cualquier modelo de personaje 3D, la pose que se usa como base para empezar a animar, por ejemplo. Al acercarse y no poder interactuar con esta chica, Theo concluyó que debía tratarse de un error. Quizás el juego trató de cargar a un personaje y este se quedó a medias. El chico se fue de aquella zona, exploró un rato y al volver notó que la extraña NPC ya no estaba. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas raras. Normalmente los tiempos de carga de la Nintendo 64 son casi nulos, pero en aquel momento, cada vez que Theo cambiaba de una zona a otra, el juego se trababa por unos breves momentos y lo transportaba a lugares aleatorios. La música, igualmente, se tardaba unos segundos en iniciar, y a veces las canciones no eran las correctas para sus respectivas zonas. Theo volvió al bosque Kokiri, el lugar donde comenzamos el juego, una aldea en medio del bosque habitada por los niños con hada. Link, el protagonista que controla el jugador, siendo criado como uno de ellos. No obstante, al llegar a este sitio, la música y los efectos de sonido se silenciaron. Los Kokiri, o sea los niños del bosque que viven aquí, estaban inmóviles con los brazos extendidos, igual que aquella chica pelirroja. Aparecía el icono para hablar con ellos, pero al hacerlo no ocurría nada. Lo que el chico pronto descubrió era que todos ahí estaban mirando hacia la misma dirección, la miraban a ella. La pelirroja había vuelto y se encontraba enfrente de la casa de Link. Esta vez, el juego le dio a Theo la opción de hablar con ella, pero al hacerlo, Link recibía daño y era lanzado ligeramente hacia atrás. Theo utilizó una opción que le permitía marcar a un NPC. Esto provocaba que Link siempre mirara hacia el objetivo seleccionado y pudiera luchar mejor contra este. Sin embargo, cuando hizo esto con aquella figura extraña, el juego empezó a ralentizarse cada vez más, hasta congelarse, y se reprodujeron un montón de efectos de sonido mezclados. Apareció una caja de diálogo que indicaba que aquella chica misteriosa estaba hablando. Ella dijo lo siguiente: "Él ya no se está moviendo". ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Feliz? No sabría decirlo. Parece que vienes hacia acá. Esa es una máscara desagradable. Adiós. La caja de diálogo se cerró. Theo escuchó efectos de sonido chillones. La figura comenzó a distorsionarse desde aquel mismo lugar. Se sacudía violentamente en el aire. El chico salió corriendo del bosque Kokiri en cuanto pudo moverse. Al cambiar de zona, el juego lo trasladó al cementerio. Theo siguió jugando por al menos media hora más, encontrándose con escenarios similares. Los personajes NPCs estaban congelados y con los brazos extendidos. Los enemigos o no habían cargado o también se habían congelado. Habiendo pasado un poco más de tiempo, el juego comenzó a colapsar por completo. Las texturas y los fondos prerenderizados fallaban en cargar.
La música se había detenido, así como los efectos de sonido. Ni siquiera se escuchaban las pisadas de Link. Theo fue al mercado y se encontró con que todos los personajes de ahí se movían de manera normal. Pero cuando hablaba con alguno de ellos, este se detenía y aparecía el diálogo: "Por favor, cuídate de la princesa". Sonaron gritos. Aquella chica de cabello rojo había aparecido en algún punto desconocido de esa zona. Theo lo sabía porque todos los personajes voltearon a ver a una misma dirección. El chico se puso nervioso y apagó el juego de inmediato. Pasó un mes para que se animara a volver a jugar. Al poner una vez más el cartucho, todo estaba normal. No había ningún rastro de las cosas extrañas que habían pasado. Tampoco estaba aquella chica de blanco en ningún lugar. Como dato, decir que en los archivos de Zelda Ocarina of Time no hay ningún modelo de una chica pelirroja como la que Theo vio. Esta es una de muchas historias de personas que dicen haberse encontrado a la extraña entidad conocida como la princesa. Theo obviamente le contó a todo el mundo sobre la extraña figura que se encontró en su juego, a sus amigos, familia, compañeros, e incluso escribió un enorme post en uno de los foros que frecuentaba. Nadie le creía o simplemente no les interesaba, pues al final se trataba de un videojuego. Sus padres, por ejemplo, no le tomaron mucha importancia. Tras haber pasado varios meses desde su primer encuentro con ella, incluso el mismo Theo empezó a cuestionarse lo que había visto. ¿Era posible que hubiese sido un sueño muy lúcido? ¿Se trataba de un producto de su imaginación o algo parecido? Pasaron 7 años. Theo ya estaba en sus 20s y era un estudiante universitario haciendo su vida normal. Este chico recibió un curioso mensaje por Instant Messenger, un servicio de mensajería que solía utilizarse antes. Se trataba de un viejo conocido de Theo con el que casi nunca había interactuado. Este le dijo: ¿Recuerdas aquella cosa que viste hace unos 7 años? Creo que te equivocaste de persona. No, Ocarina of Time, la chica de cabello rojo. Theo se puso nervioso sin saber exactamente por qué. Ella es real. Continúa. Lo que viste no era tu imaginación. Ella se hace llamar la princesa. La hemos visto. ¿Quién es? Te necesitamos. Ven a este sitio. El desconocido puso un link. Theo estaba algo dudoso, pero le ganó la curiosidad. Dio un respiro profundo y accedió a este. Se topó con una captura de pantalla mostrando a la chica pelirroja que se encontró hace tantos años. Tenía la misma pose, aunque en apariencia sí se veía ligeramente distinta. Lo más interesante de aquella imagen era que el juego en el que estaba no era Zelda Ocarina of Time, sino Mega Man Legends. Esto significaba que no solo alguien más se la encontró, sino que se le apareció en otro juego. Theo casi se había convencido de que aquello que pasó en su Nintendo 64 había sido su imaginación o algo así, pero ahora se encontraba cara a cara con aquella imagen, evidencia de que existía aquella chica. Y eso no era todo. Aquel sitio se trataba de un foro de personas que habían visto a aquel ser conocido como la princesa. Este grupo se hacía llamar la Sociedad de la Princesa, pero hablaremos de ellos en otro momento. Lo más interesante de aquel sitio eran las historias de los usuarios. Las más interesantes eran estas. Este usuario jugaba Pokémon Blue en emulador. En su camino se encontró con un cuadro completamente blanco por el que no podía pasar. No parecía haber nada ahí, pero el jugador notó que podía hablar con este como si fuera un NPC, aunque solo aparecía un cuadro de texto vacío. Caminando por otras zonas del lugar ocurrieron cosas extrañas. Los NPCs dejaban de responder y sus animaciones se habían detenido. Algunas texturas de las estructuras eran reemplazadas por cosas sin sentido. El jugador estaba pensando en resetear el emulador, pero decidió volver a donde estaba aquel cuadro blanco. En este punto, ahora se encontró con el borroso sprite de una niña que se dirigió hacia él. Apareció la animación de batalla. El nombre de su rival era la palabra Wild, seguido de 8 ceros. Este tenía el sprite de lo que el jugador describe como un ángel sin rostro. El juego decía que los Pokémon estaban demasiado asustados para luchar, estaban paralizados. Este ser, en vez de atacar, abría cajas de diálogo con caracteres basura.
Esto se repitió hasta que una de estas cajas de diálogo provocó que el juego se congelara y reprodujo un sonido agudo. El jugador decidió reiniciar el emulador. Como consecuencia de esto, su partida parecía haberse corrompido. El nombre de su personaje estaba en blanco. Específicamente, había sido cambiado por espacios. Este se trataba de un juego de luchas para la Xbox original. El jugador participaba en un combate de exhibición. Notó algo llamativo. Los NPCs que representaban a la audiencia no estaban moviéndose. Normalmente animarían a los luchadores, pero solo estaban ahí paralizados. Al comenzar la pelea, el jugador notó que había alguien extraño entre el público. Se trataba de una chica con vestido blanco y cabello rojo. No tenía ninguna expresión facial. Sus brazos estaban extendidos y seguía al jugador con la cabeza, volteando hacia donde se moviera. Los dos luchadores comenzaron con la vida completa, pero sus animaciones eran las que tendrían si estuvieran débiles. A pesar de esto, ambos eran mucho más resistentes de lo normal. La pelea duró un rato largo y cuando el jugador venció a su rival, sonó un zumbido mezclado con los gritos de la multitud. Apareció el menú. El jugador trató de oprimir alguna de las opciones, pero no podía seleccionar otra cosa que no fuera Rematch. Tuvo que reiniciar la consola para que las cosas volvieran a la normalidad. Esta historia ocurre en el juego Vigilante 8 para la Nintendo 64, un título de combate en carros similar a Twisted Metal. El jugador estaba en el mapa conocido como Casino City. Fue ahí donde se encontró a aquella extraña figura en su pose habitual, la princesa. Pensando que era un easter egg, su primera reacción fue dispararle. Esta explotó con la misma animación que todos los demás objetos destruibles del juego. Después de esto terminó el mapa de forma normal. Al comenzar la siguiente misión, se encontró con algo raro. Cuando el siguiente mapa empezaba a cargarse, apareció una imagen corrompida, distorsionada, con un espacio en blanco donde debería de haber texto. Esto duró unos 20 segundos. El jugador creyó que se había congelado el juego, pero no era el caso. Comenzó la nueva misión en el mapa Super Dreamland. Para los que no sepan, este es un mapa bonus exclusivo para la versión de la Nintendo 64. A diferencia del resto, este es un mapa de broma con una ambientación de un reino de fantasía medieval caricaturesco. Sin embargo, este mundo se veía muy diferente a como debía ser. No había música y la iluminación era extraña. Debía ser de día, pero parecía tener un filtro que lo hacía ver de noche. El jugador condujo por el sitio. Se encontró con sus rivales, Beeswax y Dave, pero no se movían. Carecían de inteligencia artificial. Decidió dispararles para ver si al respawnear se arreglaban, pero las cosas no serían tan simples. Tras destruir a Beeswax, la música comenzó. Estaba muy alta y saturada. El jugador buscaba el respawn de Beeswax para volver a enfrentarse a este, pero se encontró con un carro que brillaba. Este vehículo no se asemejaba a ningún otro del juego. Era un desastre de figuras cúbicas que apenas tenían forma de auto. El misterioso carro sí tenía inteligencia artificial, pero era errática. Chocaba contra paredes y trataba de conducir en lugares por los que no podía. Cuando el jugador se acercaba mucho, el misterioso auto intentaba dispararle sin ninguna especie de estrategia o intento por apuntar correctamente. Fue un enemigo bastante fácil, sobre todo porque fue vencido de un solo disparo. La cosa aquí era que cada vez que el jugador vencía a uno de estos carros brillantes, aparecían de 2 a 4 más de estos. Dejar de atacarlos no ayudaba en nada, pues estos también se destruían entre ellos. Pronto se excedió el número de carros que normalmente aparecían al mismo tiempo en el juego, provocando que el frame rate bajara todavía más. La música también se hacía cada vez más fuerte. Por todo esto, el jugador reinició la consola. Un detalle que mencionó era que el tono de la música subió tanto que llegó a ser un simple chillido que parecía casi como una voz. Una historia corta. El juego era el primer Portal para PC. Este usuario ya pertenecía a la Sociedad de la Princesa, por lo que era consciente de la existencia de este ser. Casi al final del juego, en una de las muchas oficinas abandonadas, la vio.
Quitó el juego de inmediato. Se dirigió al foro para contarle a los demás sobre su avistamiento, pero al estar escribiendo, una voz sonó a través de sus audífonos diciendo: "Te veo". I see you. Esta voz era una de las torretas de Portal. El jugador inmediatamente apagó la computadora. Haber quitado el juego no había sido suficiente. Todos en el foro daban la misma recomendación: si la ves, apaga el juego. Muchos de los encuentros con la princesa habían resultado en simples errores en los videojuegos. Historias con un cierto factor de misterio, pero nada más. Sin embargo, las consecuencias de verla podían llegar a ser terribles. Las verdaderas capacidades de aquel ser estaban por ser descubiertas. Si te gustó la historia, puedes ver este otro creepypasta que aparece en pantalla. Es posible que te agrade también. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Para apoyar el canal basta con compartir el video con un amigo tuyo, alguien que creas que le puede gustar. Tu like y comentario también son apreciados, así como activar la campana de notificaciones para ver mis videos más nuevos.